Hola, mi nombre es Marina y en este canal, junto a Óscar, os hablamos de Green Cards como la EB1A y la EB2 NIW. Green Cards que puedes solicitar por ti mismo, sin necesidad de contratar ningún abogado y ahorrándote mucho dinero. Este es el camino que finalmente tomaron Pedro y Olivia. Ellos son una pareja de españoles que vive en Países Bajos y que les ha llegado su aprobado hace unos días. Charlamos con ellos y nos cuentan los detalles de su historia de éxito. Hola Pedro y Olivia. Hola Óscar, Hola, ¿qué tal? Óscar. Enhorabuena en primer lugar por vuestra aprobación, vuestro I-140 para EB2 NIW. Estáis aquí como pareja porque tengo entendido que los dos tuvisteis un rol importante en la petición, aunque la petición sea la de Pedro, ¿no? Sí, exacto. Sí. Exacto. Vamos a hablar en un segundo de Pedro. Antes de Pedro, que es el peticionario, Olivia, tú eres la mujer de Pedro. ¿Cuál es tu profesión? Para que nos pongamos también en contexto de quién es ese apoyo que está haciendo una buena parte del trabajo de la petición. Bueno, pues yo estudié Ingeniería Eléctrica, me gradué hace poco en España y actualmente estoy cursando un máster sobre tema Big Data y Analytics y actualmente estamos trabajando los dos juntos en Países Bajos. Y bueno, es un poco diferente el propósito de Pedro a lo que yo me dedico. Ya. Pero cuando dices trabajamos juntos, ¿trabajáis juntos en la misma compañía? También. Sí. Qué bueno. Sí. Él trabaja en finanzas y yo Ajá. me dedico más a tema de ingeniería, pero sí, trabajamos juntos. Vale. O sea que esto fue un poco, a lo mejor, un poco saturación a nivel pareja, porque era trabajáis juntos, vivís juntos, la petición, o sea, era todo... Muchas cosas, sí. No, lo llevamos bien. Sí, la verdad que sí. Genial. Seguro que os hizo más fuertes, desde luego. Yo creo que cuando eres un individuo solo ya te hace... bueno, te aporta bastante, aunque sea un esfuerzo muy grande, al final aprendes muchas cosas, pero seguro que haciéndolo en equipo, al final también es una dimensión completamente diferente. Sí, eso es verdad. Une bastante. Unidos a través del sufrimiento a veces. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, Pedro, tú eres el peticionario, el caso iba sobre ti. Cuéntanos brevemente quién es Pedro profesionalmente. Bueno, Pedro es un chico de España, se graduó en la carrera de Derecho y más adelante se formó en el comercio internacional a través de un máster y luego a través de otro máster en las finanzas y la contabilidad. Vale. También cuento con experiencia a nivel profesional, tanto en mi país natal, en Barcelona y la Comunidad Autónoma de Navarra, pero también he estado trabajando fuera en Irlanda y ahora en Países Bajos. O sea que tienes bastante perspectiva internacional. Sí. Entonces, vale, ahora que ya más o menos te ponemos en contexto, vamos a entrar ya a ver virtualmente esa petición vuestra. Aunque seamos de España, no nos conocíamos de nada. Sí que os conozco porque estáis en el curso. Correcto. Y también os conocí porque hicimos una sesión individual, una revisión. Pero aparte de eso, esto es como las cartas independientes de EB2 NIW. Vamos a empezar con la parte más sencilla, que va a llevar segundos, que es el capítulo de cómo calificaste a EB2 antes de entrar en Danastar. Advanced Degree, Exceptional Ability, ¿cuál era la situación ahí? Nuestro caso, bueno, concretamente el mío, porque es mi petición, fue a través de Advanced Degree, a través de un máster. Vale. O sea, eso fue lo más fácil de todo lo que hicisteis. Sí. Y ahora vamos con el polo opuesto, lo más difícil, el PROM número 1. Ya nos metemos en el caso. Tenéis que proponer un endeavor, tenéis que hablar de vuestra misión profesional en Estados Unidos y por qué es importante. Entonces, ¿qué le contasteis al oficial que ibas a hacer en Estados Unidos?
El Proposed Endeavor consiste en la detección y la prevención del fraude financiero a través del uso del Data Analytics y el Business Intelligence. Para que lo entienda la gente, es bastante específico, ¿no? No es simplemente hablar de tu ocupación, sino que tenías además en tu caso tenías un plan, si recuerdo bien. Teníamos un plan profesional, correcto. Es bastante específico. O sea, un plan que iba como un documento aparte al que hacíais referencia y detallaba un poco, estas son las actividades que voy a hacer. ¿Y cuál era, una vez el oficial leyó ese primer Proposed Endeavor Statement, qué le contasteis de cuáles son los beneficios de este plan? A través de la búsqueda de información encontramos que había muchas lagunas en entidades del gobierno de Estados Unidos a la hora de que en esas instituciones se cometían actos fraudulentos a nivel financiero y corporativo. Propusimos a través de estas herramientas de Data Analytics y Business Intelligence la mejora de unos mecanismos que permitirían la detección de estas actividades fraudulentas e ilegales. Imagino que tiene unos beneficios potenciales para el país. Correcto, ya que estas actividades ilícitas que se llevan a cabo, estos lavados de dinero, corrupción financiera, etcétera, suponía unas pérdidas bastante significativas para el gobierno de Estados Unidos. Y hay siempre la duda que tiene mucha gente que es, ¿cómo planteo mi caso? ¿Lo planteo como un profesional independiente, como un empleado? ¿Lo planteo como una persona que va a trabajar como consultor? Entonces, ¿vosotros tuvisteis ese momento de pensar en eso? ¿Ya lo tenías claro? ¿Y cuál fue ese ángulo que le disteis? Bueno, esto viene explicado en el plan profesional, que es un exhibit que también se encuentra mencionado a lo largo de los diversos prompts que hay en la petición. Y nosotros decidimos dejar el abanico abierto, puesto que puedes, por un lado, enfocarlo como si fueses un empleado, como tú has dicho, o como si fueses alguien que quisiera emprender su propio negocio o su propia consultoría. Entonces nosotros lo dejamos un poco abierto. Propusimos qué es lo que íbamos a hacer, cómo podíamos ayudar, nuestro plan para seguir creciendo en los Estados Unidos como profesionales se dejó abierto. Sí, porque además era un propósito que podía ayudar a varias empresas de diferentes ámbitos. Correcto. Entonces, por eso también decidimos dejarlo un poco abierto. Eso es. No solo al gobierno, sino también a muchas compañías. Todo esto de la importancia nacional se centró en la parte económica que mencionabais antes, pero también hay una parte de seguridad nacional, ¿no? De ayudar al país a ser más seguro en general. Sí, correcto. También. Sí. ¿Y qué tipo de documentos usasteis para hacer ese razonamiento, para enseñarle al oficial, mira, no solo esta es la historia que te estamos contando, sino que hay sustancia, hay algo detrás? Sobre todo nos basamos en documentos del gobierno, básicamente, sobre todo en páginas .gov, porque son como las que más veracidad tienen. Y luego también en organizaciones también que estuviesen un poco respaldadas por el gobierno. Correcto. Pero básicamente fuimos directamente a buscar más información pues, en páginas como en la Casa Blanca o más o menos como por ese estilo. Y bueno, al final acabamos encontrando un par de cosas y pudimos añadir un par de exhibit, sobre todo pues, que fuesen de fuente oficial. Y que fuesen muy relacionados con el tema que queríais tratar. Sí. ¿Es la parte que os resultó más complicada de la petición o no? Porque yo siempre digo es la parte más difícil, pero a lo mejor vosotros tenéis otro razonamiento ahí. Yo creo que una de las cosas que más nos costó fue encontrar un poco el propósito, más o menos como en qué nos queríamos enfocar y a eso que nos queríamos enfocar, a ver si había un poco de fuentes, bueno, había un documento oficial del gobierno que lo pudiese respaldar lo nuestro, pero yo creo que fue la parte más difícil del caso, por así decirlo, porque de tema podemos encontrar muchas cosas en la página de la Casa Blanca, pues, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, energías renovables, pero igual no tanto de tema de finanzas, cuesta un poco más encontrar y igual fue eso lo que más nos costó del caso. Sí. Pero bueno, al final pudimos encontrar alguna cosilla y completar bastante bien. En mi opinión,
al final no se trata tampoco de que haya mucho material, sino que el material sea de calidad. Lo que decías antes de, bueno, nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con .gov, las cosas de calidad, no cualquier evidencia. Con tal de que tengas algunas, pero que sean de calidad y que estén relacionadas con lo que vas a hacer, suele ser suficiente. Correcto. Sí, eso es verdad. Sí. De hecho, yo un comentario que suelo dar en las revisiones es, a lo mejor saca un poco de evidencia, estás dando demasiadas órdenes ejecutivas, demasiadas leyes y al final necesitas 2 o 3 por cada tema que sean buenas y luego move on, ¿no? En plan, continúa la historia. Sí. Y también relacionar esas fuentes de información que has encontrado con tu proposed endeavor es fundamental. Sí, darle el detalle, ¿no? de lo que vas a hacer. Sí. Estamos realmente aquí destripando el curso porque y me gusta, francamente me gusta porque estamos tocando las cosas que considero muy necesarias a la hora de escribir, ¿no? Se puede escribir el caso de muchas maneras, pero estáis tocando como esos detalles que son realmente importantes. Un detalle que quería mencionar es, bueno, el endeavor claramente debe estar relacionado con tus destrezas, con tu experiencia, entonces nos estamos ya moviendo hacia el prong número 2. ¿Qué le enseñaste al oficial? Mira, estas son mis credenciales, esto es lo que he hecho, que me va a posicionar bien para llevar a cabo este plan que os acabamos de contar. Al estar muy relacionado a través de qué manera íbamos a realizar esta petición, mostramos las certificaciones de que yo cuento con un máster y su equivalencia en los Estados Unidos, y a partir de ahí, bueno, brevemente mencionamos que cuento con otro máster y la carrera. Aparte de eso, también muy importante, en mi caso yo contaba con premios, reconocimientos a nivel laboral por las distintas organizaciones en las que he trabajado, y consideramos que eso era un factor importante para mostrar al oficial o los oficiales. Y asimismo cuento con una invitación a una embajada también relacionada con mis méritos laborales en las que se reconoce mi trabajo y mis funciones. Que a mí es algo que personalmente me gustó mucho cuando lo leí. No me acuerdo si lo hablamos esto en la llamada aquella, pero bueno, nosotros vemos bastantes casos, ¿no? Siempre hay algo diferente en cada caso, ¿no? Cada caso es un mundo. Y en el vuestro eso me llamó la atención. Y de hecho, si recuerdo bien, espero que os hubiese dicho, esto dadle más importancia, porque no todo el mundo tiene ese tipo de reconocimiento tan específico de que una embajada te invite en algo relacionado con tu profesión. Eso quiere decir algo, que has hecho algo de interés para que se fijen en ti y te inviten, ¿no? Entonces, le enseñaste al oficial que me invitaron y el motivo, ¿no? Sí, enseñamos la invitación, literalmente el correo electrónico oficial de la embajada, y asimismo aportamos una breve explicación de por qué me habían invitado y qué peso tenía el mérito de la invitación de esta embajada. Parte de estos, que como dices, los premios, este reconocimiento son importantes ya porque ya le enseñan al oficial, bueno, algo habré hecho bien para que me ocurran estas cosas, ¿no? De que me hagan reconocimientos, pero aparte de eso, también te centraste bastante en describir qué contribuciones específicas habías hecho en tu campo, incluido en la organización o las organizaciones en las que trabajas, que una de ellas, no sé si queremos mencionar el nombre o no, pero una de ellas es una organización bastante importante, bastante reconocida, cualquier persona reconocería el nombre. Entonces, ¿cómo enfocaste ese tipo de sección? ¿Cómo escribiste esa sección que todo el mundo debe tener? Porque todo el mundo contribuye en algo al campo, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue relacionar los proyectos que yo había desarrollado en esta empresa concretamente con los premios, ya que varios de estos proyectos han contribuido a que a mí se me otorgasen estos mismos, así como la invitación a la embajada. Entonces, tratamos de explicar
es complicado porque tienes que explicar brevemente algo que es bastante complejo. Ya. Entonces tienes que centrarte en los detalles más importantes, significativos y objetivos. Pero básicamente se trata de hacer una relación e intentarle contar al oficial una historia. Y siempre a poder ser que tenga que ver bastante con esa misión que vas a llevar a cabo en Estados Unidos. Y tiene que ir todo relacionado. No Todo. puedes dejar cabos sueltos o sin atar. Es importante que se siga ese orden y esa perspectiva de futuro de qué voy a hacer, cómo voy a contribuir a los Estados Unidos, cómo puedo ayudar. Va todo relacionado. Y Olivia, tú que no eres la peticionaria, pero que llevaste a cabo una buena parte del trabajo, de hecho yo te recuerdo haciendo preguntas en el curso y tal, ya a nivel un poco más personal, ¿conocías en tanto detalle el trabajo de Pedro? ¿Cómo es ese proceso también de conocimiento? Bueno, pues para mí el tema de las finanzas no es mucho mi tema, por así decirlo. Entonces, para mí había muchas cosas que eran nuevas. Entonces, sí que me ha servido un poco más para aprender un poco o para ver un poco más a qué se dedica Pedro, por así decirlo. Y bueno, a mí también, pues he tenido también que tener que buscar bastantes recursos de temas de finanzas. Claro. Luego también yo a Pedro le decía de hacer una lista con todas las evidencias que teníamos, por así decirlo. Entonces, cada día íbamos sacando como algo nuevo. Yo le decía, por ejemplo, mira, pues tú antes estabas en Irlanda, ahora estás en Países Bajos, te ascendieron, pues eso es algo que igual podemos demostrar que es algo bueno. También que por tanto te subieron el salario, eso también creo que es algo que se puede evidenciar. Además de eso, yo le dije a Pedro de poder hablar con ciertas personas para conseguir cartas de recomendación. Este es un buen punto. ¿Os acordáis de cuántas cartas metisteis en el caso? Sí. 3 de recomendación y una independiente. Sí. Vale, de un experto. Y esa carta independiente, ¿de qué manera la conseguiste? ¿Era una conexión de una conexión? ¿Era alguien totalmente desconocido? Sí, totalmente desconocido. Pero esa persona daba la casualidad que una de las evidencias que teníamos como un poco respaldada por el gobierno era de una asociación muy importante sobre el tema de fraude financiero en Estados Unidos. Y daba la casualidad que esa persona estaba era miembro de esa asociación, entonces le pedimos a ver si nos podía redactar una carta independiente y le pareció bien. Pudimos encontrar a esa persona a través de LinkedIn y contactamos con esa persona y le pareció bien y nos la pudo hacer. Tuvimos que tener una sesión con esa persona para conocernos un poco y explicar en qué consistía mi trabajo y qué es lo que quería conseguir en Estados Unidos y cómo quería contribuir al país. Este tipo de cosas, de experiencias, van a motivar a la gente porque es una de las, no críticas, pero de las quejas más frecuentes que escucho de peticionarios que están haciendo el proceso, que es, pero ¿cómo demonios consigo yo una carta de alguien que no ha trabajado conmigo, que no me conoce a lo mejor personalmente? Hay veces que sí, pero hay veces, como en vuestro caso, que no. Pues a veces requiere de enviar muchos correos electrónicos, de muchos mensajes, de investigar LinkedIn, de buscar el perfil adecuado y convencer a alguien que no te conoce de que escriba una carta muy contundente, ¿no? Porque estas cartas son bastante heavies. Sí, tienen que ser cartas detalladas que hablen también muy objetivamente y muy concretamente de qué es lo que hace Pedro en este caso, por qué es beneficioso y cómo puede contribuir. No tiene que ser genérica. Exacto. Sí. De hecho, lo digo también en el curso, hacer demasiadas menciones a citas de cartas genéricas al final es incluso negativo, porque parece que no estamos enseñando nada y el oficial se puede imaginar que a lo mejor no hemos hecho nada. Si todo es tan genérico, no hay detalle específico. Y algo más que queramos destacar de ese PROM número 2. Hablamos de salario, de contribuciones, de premios, hablamos de muchas cosas, de ascensos también. Supongo que también ilustrasteis un poco el rol crítico que tiene que ver con las contribuciones, un rol crítico en una organización importante, ¿no? Sí, y cómo ese rol puede impactar
o cómo también ha impactado posteriormente, y a raíz de explicar cómo ha impactado, qué impacto ha tenido en la labor que desempeño actualmente, cómo podría llegar a impactar en los Estados Unidos. Eso es un buen punto. Siempre conectando todo, PROM 1, PROM 2, con todo. Vale. Sí. ¿Algo más del PROM 2? Sí, yo quiero animar a la gente a que, por ejemplo, si tienen una tesis de máster o una tesis del doctorado, se animen a publicarla, porque es algo que realmente puede interesar a los oficiales, y que no se desanimen si ven que no tienen muchas citaciones. Porque, en nuestro caso no tenía ni una citación, pero sí que tenía publicada la tesis de su máster. Y no tuvimos o no tuve citaciones, pero sí que podíamos ver cuánta gente tenía acceso al documento, cuántas descargas había tenido, la cantidad de veces que la gente comentaba acerca de la tesis. Entonces, que la gente vea el abanico o el espectro un poco más amplio y no se centre solo en las citaciones, que intente buscar el lado positivo a otras cosas que podemos tener también a nuestro alcance. Que hay que ser creativo al final. A veces, claro, no todo el mundo publica en revistas científicas. Eso no quiere decir que estés descalificado para esto. Y luego hay casos como el vuestro, que a lo mejor hay gente que tiene una tesis de máster publicada, pero dicen, bueno, es que está publicada en la web de la universidad o de la red de universidades, entonces eso no vale. No, sí que vale, es pública. Claro, y era tu caso, ¿no? Ese también. Y tú sí que le dedicaste una sección a eso. Sí. Además de que su tesis justamente tenía que ver con el propósito, y por eso también leímos un exhibit justamente claro, eso. Para poner de relieve, mira, yo te planteo que voy a hacer esto y realmente soy experto en este nicho, sé de qué va esto. Entonces, y no solo eso, el publicar, aunque no sea una revista, ya genera la idea de que tienes influencia en el campo, que estás haciendo que el campo avance, y eso es realmente lo que mira USCIS en este caso. Y además de esto también incluimos algunas certificaciones en tema de análisis de datos, en tema más de finanzas, y por parte de la empresa, ¿verdad? Y también por alguna plataforma que hay a día de hoy en internet de cursos de Big Data o relacionados con ese tema. ¿El plan os llevó mucho trabajo? ¿Cómo afrontasteis ese reto? Porque al final es como casi una mini petición en la petición, ¿no? Sí, así es como lo viví yo, y creo que Olivia también. Fue como tú ya nos has dicho, una mini petición dentro de la propia petición. Pero gracias a los recursos que hay en el curso, pudimos realizar un plan profesional que yo diría que quedó bastante sólido, bastante objetivo. Sí. Y es lo mismo que hablábamos antes de las cartas, tiene que tener detalles, no valen generalidades. Es decir, tienes que explicar, esto es lo que voy a hacer, esto es cómo lo voy a hacer, esto incluso desafíos que pueden surgir, lo que sea, pero el oficial tiene que tener claro que tú tienes claro lo que vas a hacer. No puede ser que se quede con la idea de esta persona realmente no sabe. No, en el plan profesional tienes que dar detalle. Por ejemplo, tienes que documentar qué vas a hacer una vez estés en los Estados Unidos. De aquí a 5 años, luego de la banda de los 5 años o los 15 años, por ejemplo, cómo lo vas a hacer, qué recursos vas a emplear, en qué te vas a apoyar, con quién, etcétera, etcétera. Entonces se trata de detallar y objetivizar. Si os parece, vamos a pasar a la parte casi final de la entrevista, que es hablar un poco de los tiempos e incluso de cómo utilizasteis el recurso del curso. Más o menos cuándo empezasteis el proceso de aprendizaje, luego cuándo enviasteis el caso y cuándo recibisteis la respuesta. Bueno, lo que es investigar acerca de lo que es la visa EB2-NIW, yo creo que empezamos a investigar alrededor del año 2022. Sí. Y nos topábamos con abogados que decían que no íbamos a poder
hacer una petición o que no era lo suficientemente fuerte. Y sobre todo insistieron en el tema de que el máster debía de ser de 2 años. Sí. Entonces, tras tener varias consultas con diferentes abogados, decidimos tomar acción por nosotros mismos y ver si podíamos realizar la petición, y fue cuando encontramos tu curso. Fue en enero, con la compra de tu curso, cuando empezamos todo el proceso de búsqueda de información y, bueno, de desmigar, desglosar lo que es el curso, ver cuáles iban a ser los pasos que íbamos a tener que dar para estructurar la petición, enviarla, etcétera, etcétera. Eso fue en enero y duró aproximadamente hasta julio, si no recuerdo mal, cuando tuvimos la Express. Sí, que lo recuerdo, fue en verano, sí. O sea que fueron unos meses de, supongo que fines de semana, noches, etcétera, ¿no? Sí, por las tardes, por las noches, los fines de semana, siempre que podíamos, buscábamos un hueco para ir alimentando la petición y ir consumiendo los capítulos y los vídeos del curso. ¿Y algún sábado sesión en directo? Porque sí que os recuerdo. También, sí. Correcto. Es que este proceso, sobre todo, es más por el tiempo. O sea, tienes que dedicarle mucho tiempo a que todo esté bien, a que todo esté como el oficial quiere verlo, por así decirlo. Entonces, tienes que ir paso por paso. Pues primero fue mandar el título de Pedro del máster, ver que efectivamente tenía un equivalente en Estados Unidos. Han sido varios pequeños pasos en los que siempre ha habido incertidumbre, pero bueno, también se nos ha pasado un poco rápido, eso es verdad. Sí. Pero no creo que lo echéis de menos tampoco. No, la verdad es que no. Han sido pequeños pasos, luego también redactar todo, el enviar el paquete, con eso también, el cómo pagarlo, eso también. Es que han sido tantas pequeñas cosas. Siempre hay incertidumbre porque no sabes qué es lo que va a pasar. Y luego, pues, el hecho de que es mucho tiempo. Al final, te ahorras el hecho de pagar a un abogado porque es mucho dinero, pero también lo tienes que gastar como en tu tiempo, por así decirlo, porque nosotros hemos estado muchos fines de semana pues, dedicándole mucho tiempo, entre semana muchas tardes. Pero bueno, también es verdad que entre los nos hemos apoyado bastante. Y así que al final es un sacrificio de otras cosas que podíais estar haciendo y que no hicisteis. O sea, supongo que os perdisteis muchas sesiones de cine, de paseos, de ir a restaurantes. Pero merece la pena, yo creo. Al final, sobre todo con vuestro caso, que está aprobado, pues yo creo que sí que merece la pena. Queda por decir cuándo cuándo lo enviasteis y recibisteis la respuesta. El caso lo enviamos a finales de agosto y llegó allí... Bueno, nos lo aceptaron el 5 de septiembre. Sí, nos lo aceptaron el 5 de septiembre, que fue cuando nos cobraron. Y luego ya, pues, yo creo que a los 15 días o así nos enviaron la carta aquí, diciéndonos que habían recibido el caso. Y luego ya, pues, esperar. No, en nuestro caso pagamos el Premium Process. Sí. Para saberlo. Y supongo que no os arrepentís después del resultado electoral de Estados Unidos. No. No. En nuestro caso, pues de los 45 días nos respondieron al día 43, o sea, hace muy poco. Y nosotros la verdad es que ya pensábamos que nos iban a enviar un RFE. O sea, fuimos un poco negativos y cuando nos enteramos, es que yo creo que de hecho todavía no lo estamos asimilando, que nos lo han aprobado. Porque es que nos parece muy... Es chocante, es chocante. Sí. Bueno, ya hace poco recibimos ya la carta de aprobación que nos llegó aquí. Sí. Vale, ya tenéis la carta física. ¿Cómo fue ese momento de recibir la carta? ¿Cuál fue la reacción? Increíble. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, como trabajamos juntos y volvemos juntos del trabajo, siempre mirábamos el buzón. Llegar a casa. Claro, muchos días obviamente no encontramos nada en el buzón que estuviese relacionado con los Estados Unidos, y el día que lo vimos, pues es una sensación de satisfacción y de alegría que no se puede describir, yo creo. Sí, es que nosotros veíamos, por ejemplo, muchos casos de aprobación para gente pues, de STEM, gente con doctorados en Estados Unidos, gente con máster en Estados Unidos, y siempre decíamos,
¿por qué íbamos a ser nosotros, no? ¿Por qué nos la iban a aprobar nosotros? Bueno, pues, ¿y por qué no? Y en nuestro caso pues sí, así. ¿Por qué no? Además, a ver, habiendo repasado en este vídeo las credenciales y tal, está claro que hay credenciales. Y al final es cierto que a veces nos quedamos con lo que vemos de otra gente, de mira, esta persona que yo también lo hacía en mi momento, decía, es que de mi trabajo tiene 30 publicaciones, tiene no sé cuántas citas y ¿cómo me lo van a probar a mí? Pero al final no se trata de eso, se trata de... No hay que compararse, porque Claro, cada caso es que es diferente. Y animar a la gente a que sea creativa y a que, bueno, le busque un poco la vuelta a su currículum, a su trayectoria educativa y profesional, y que se anime, que no se desmotive, sobre todo. No se desmotive, porque no hay que compararse, muchos campos son válidos. Y bueno, que sobre todo, yo creo que sobre todo que se animen a hacer tu curso, porque, o sea, nosotros personalmente, después de haber hablado con abogados, nos desmotivamos muchísimo porque veíamos que nadie nos quería ayudar. Sí. Entonces llegó un momento que dijimos, bueno, ¿y por qué no hacerlo nosotros solos? Entonces fue cuando te encontramos y se vio un poco la luz al final del túnel cuando te encontramos, y entonces gracias a tu curso la verdad es que está todo muy bien estructurado, lo hemos podido seguir muy bien y siempre has estado apoyándonos y respondiendo a nuestras preguntas, que es que para nosotros es algo muy difícil porque es algo nuevo y la verdad es que es algo que lo agradecemos bastante porque estamos muy desmotivados y de hecho es que estábamos ya a punto de tirar la toalla, por así decirlo. No, os agradezco esas palabras, que la gente sepa que esto no está pactado. Pero no, que tienes razón. La gente debe saber también que la mayor parte de los abogados al final lo que quiere son casos entre comillas fáciles, como pueden ser los casos de investigadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay publicaciones, hay citas, eso es muy fácil demostrar la influencia en el campo con ese tipo de cosas. Y al final hay muchísimas oficinas de abogados que tienen sus plantillas, como yo podría tener la de mi caso, y luego se cambian unas cuantas cosas, pero es como una fábrica de casos, ¿no? Entonces, ¿para qué se van a matar en coger el caso de Pedro, aunque sea un caso ganador, cuando les va a dar más trabajo? O sea, eso es así. Sí, es que es la realidad. Además de que pues, el trámite con abogado es muy costoso, pues a eso sumándole con los formularios y todo, y que encima nosotros queríamos hacer el procesamiento premium, pues yo creo que se nos iba un poco de precio, porque encima tampoco eso te asegura que te lo vayan a aprobar. No es garantía. Fue un detonante pues para hacerlo nosotros solos. Pues me alegro de que hayáis tomado la decisión, porque ahora estamos aquí hablando del éxito. Y ahora os quedan unos meses, años, no sé cuál es la dimensión temporal, ¿no? Pero ahora estáis en ese limbo de esperar al boletín de visas, ¿no? ¿Tenéis prisa? ¿Cómo veis ese proceso que os queda ahora de simplemente esperar? Bueno, nos gustaría ir cuanto antes. Sí, la verdad es que sí. Pero tenemos que esperar a lo que mande el boletín de visas. Entonces, bueno, esperemos que se adelante. Es algo que no depende de nosotros. Por así decirlo, pero es algo que no depende de nosotros, pero bueno, esperaremos. Sí. Quizás también es difícil, ¿no? Aunque no vais a tener que estar poniendo ese esfuerzo cada fin de semana, sí que la espera a veces también es complicada. Sí, pero bueno, por lo menos yo creo que lo difícil lo hemos podido pasar y ahora ya pues, que prácticamente toca esperar. Y bueno, eso sí, tenéis tiempo para planear dónde vais a ir en Estados Unidos, qué tipo de oportunidades queréis enfocaros, porque si bien Pedro tiene un Endeavor, hay libertad dentro del Endeavor para cómo afrontar esa misión que describisteis. Luego Olivia también va a poder trabajar porque tú también vas a recibir la Green Card. Entonces tú también te pondrás en algún momento a mirar qué quieres hacer allí, ¿no? Sí. Yo tengo planeado seguir trabajando de lo mío, de ingeniera. Y bueno, yo creo que en Estados Unidos me parece a mí que no hay mucho problema
por tema de ingenieros. Cuidades hay. Pero bueno, con el tema del boletín de visas todavía tenemos un poco de tiempo para ver cómo podemos planificarlo todo. Mirándolo en ese aspecto nos viene un poco bien. Sí, eso o sea, tampoco nos vendría bien ir la semana que viene, lógicamente. Yeah. Entonces nos viene algo bien y mientras pues esperaremos aquí trabajando. Pero bueno, sí, o sea, Pedro seguirá trabajando de lo suyo y yo de ingeniera allí. Todavía tenemos que mirar en qué estado concretamente, tenemos que mirar todo muy bien, que nos puede gustar, pero sí. Igual aún podéis hacer algún viaje, no sé si ya habéis estado en Estados Unidos, pero si ya habéis estado podéis explorar aún más. Sí, lo habíamos pensado, sí. Bueno, esas son cosas positivas de la espera. Sí. Pues Pedro y Olivia y Pedro, muchas gracias por dar vuestro tiempo hoy, por explicar vuestra historia, que al final va a motivar a la gente, le va a enseñar cosas nuevas que a lo mejor no sabía, y muchísima suerte en el tiempo que os queda de espera por Europa, y luego ya una vez en Estados Unidos, muchísima suerte con esa aventura americana. Muchas gracias. Óscar y también Marina. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.